Ahora Canal 2 es Televisión San Antonio HD. Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. Hoy día nos encontramos en la librería TXT de Huérfanos para entrevistar a Waldo Parra, quien es el autor del libro Masones y Libertadores, un libro que ha estado varias semanas en los primeros lugares de venta en nuestro país. Agradecemos a Gladys Busto y a toda la gente de librería TXT Huérfanos por permitirnos hacer esta entrevista, y por supuesto agradecemos a Waldo Parra, que está junto a nosotros. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, vamos a partir con la primera pregunta, y es conocerlo más en el ámbito profesional. ¿Cómo se inicia usted, no es cierto? ¿Y cuáles son sus principales actividades? Claro, sí, soy abogado y he ejercido en general en la empresa privada. Por lo tanto, tengo una especialidad vinculada al derecho comercial corporativo, ¿no? O derecho económico administrativo, ¿ah? Porque hay empresas que tienen leyes que las regulan directamente, por ejemplo, el mercado de las telecomunicaciones, el mercado eléctrico, el mercado de las aguas. Entonces, de alguna manera es un derecho más especializado. Y claro, yo me he dedicado a eso en mi vida profesional, y además en paralelo he desarrollado un trabajo académico, que he seguido estudiando. Hice un magíster en la Universidad de Chile en Derecho Económico, y en 2012 obtuve el grado de doctor en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces, también hace más de 10 años que hago clases, y he hecho clases en universidades, en distintas universidades del país, en la Universidad de Chile actualmente, en la Universidad Federico Santa María, en la Diego Portales, y actualmente soy director de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Viña del Mar. Así que en ese sentido, como abogado, he tenido una vida bastante activa, y lo cual no me ha impedido poder dedicarme también a la literatura. Bueno, y a partir de esta actividad profesional, ya usted algo mencionaba respecto de que también le gustaba la literatura. ¿Por qué no nos cuenta cómo llega efectivamente usted al tema de escribir este libro que finalmente se lanza al público con el nombre de Masones y Libertadores? Yo llegué a la literatura por un interés personal. En definitiva, no estaba como pensando desde pequeño en ser escritor o poeta o algo así, pero se fueron dando las cosas porque a mí siempre me ha gustado mucho la historia. De hecho, cuando di la prueba de aptitud, quedé en la carrera de historia en la Católica, pero después decidí estudiar Derecho. Pero siempre me ha gustado la historia, y además en mi casa familiar siempre hemos hablado de la historia de Chile, de la historia universal. Siempre ha sido un tema de conversación. Por lo tanto, estaba ahí la motivación arraigada, y era cosa de buscar el momento oportuno para poder desarrollarlo como lo hice. ¿Y cuáles fueron los principales aspectos que le dieron a usted la idea de poder generar una novela de este tipo, de Masones y Libertadores? ¿Cómo nace? ¿De qué manera comienza la investigación? ¿Qué lo motivó específicamente a lanzarse a escribir esta historia? Esto tiene una historia más o menos vinculada a 10 años atrás. El año 2006 yo estaba en el balneario de Algarrobo. Muy cerca de nuestro. Claro, y estaba en la Semana Santa, me acuerdo, y estaba en una casa donde tienen muchos libros, entre los cuales estaba el Código Da Vinci. Entonces, bueno, como era un fin de semana largo, aproveché de leerlo, porque además me entusiasmó mucho, y como el libro no era mío, dije mejor lo leo al tiro, pero además estaba muy motivado leyéndolo. Y cuando terminé me di cuenta que la historia que estaba detrás, en alguna medida yo la había escuchado antes. No era una cosa así tan novedosa. Lo novedoso fue que alguien la tomara y la escribiera. Entonces, después pensé, bueno, yo también tengo una historia que contar, que es la historia de
de la independencia y cómo se fraguó, qué sé yo. Entonces dije, pucha, si yo no lo escribo, otro lo va a hacer. Entonces, en realidad, ese fue el momento en donde me di cuenta que tenía que escribir el libro, porque creo que si no lo hacía, en alguna medida, toda esa historia, todo este interés que siempre he tenido, iba a quedar siempre sumergido y nunca iba a poder ser mostrado como corresponde, digamos. Entonces, el ejemplo de los libros de Dan Brown me dieron la herramienta como para saber cómo hacerlo, porque además yo soy una persona que viene de la época no del internet, sí, pero sí de la televisión y del cine como muy potente, esto de ver películas, qué sé yo. Entonces también me imaginé todo esto con una mirada bien poderosa en el ámbito de lo visual, digamos. O sea, no es llegar y escribir, sino que había que escribir con una lectura que fuese atractiva, y por lo tanto, por supuesto, este no es un libro de historia novelada, sino es una novela histórica, que no es lo mismo. Es decir, yo no soy doctor, soy doctor en Derecho, pero no soy doctor en Historia, por lo tanto consideré que no tenía la suficiente pertinencia como para poder hacer una historia. Creo que eso hay que dejárselo a los historiadores, pero cuando tú utilizas la herramienta de la literatura, tú no tienes que pedirle permiso a nadie. En el fondo, es tu visión, tu creatividad, es un arte en definitiva, y por lo tanto, al irme por ese lado, me pude dar muchas licencias, pero aún así, siempre basado en una investigación bien extensa, y me demoré como 2 años más o menos en poder considerar que tenía la suficiente fundamento, la historia, digamos, que es una ficción pero basada en hechos reales. Entonces tuve que leer mucho, investigar, conocer, digamos, la biografía de muchos personajes, porque conocer también la época, porque como no es una novela ambientada en la actualidad, sino que hace 200 años atrás, entonces tú no te puedes equivocar con las costumbres, qué sé yo, las formas que se demoraban en llegar de un punto a otro, cuál era la cultura que estaba detrás, ¿te fijas? Hasta la meteorología, ¿no? Tú no puedes colocarle en un lugar que está lloviendo si están cerca, no sé, por el desierto, no sé. En definitiva, hubo que investigar mucho para poder ser muy asertivo en la construcción de las locaciones, por decirlo así, donde está ambientada el libro. Y también para la construcción de los personajes que tienen su vida propia, en definitiva, pero que también tienen algo de ti siempre. Cómo construir el personaje de San Martín, o el personaje de Carrera o de O'Higgins, son lecturas que hay que tener para poder construir algo que sea creíble, ¿no? Porque en definitiva el lector tiene que imaginarse las cosas y no puede ser ni muy sencillo ni muy rebuscado, etcétera. Bueno, importante lo que me señala Waldo, pero sin embargo también sería bueno para nuestros lectores saber exactamente cuánto de ficción y cuánto de verdad existe en esta novela de Masones Libertadores, y de qué manera también el lector debiese tomar cada una de las historias que se exponen en este libro. Lo que pasa es que el libro, yo diría que este libro, que es la primera parte de una trilogía, yo diría que este es el libro que en muchos aspectos es muy cercano a la realidad. Quizás lo más ficticio sea los diálogos y ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando se habla de los 7 inmortales, bueno, ellos en realidad no existieron como un grupo, o yo no tengo constancia de que efectivamente estas personas que realmente sí existieron, cada una de ellas, se hayan agrupado en este conciliábulo, digamos, para poder llevar a cabo este emprendimiento que era este plan, el plan Maitland, y entregárselo a San Martín para que lo desarrollara.
no tengo ese antecedente, pero sí sabemos que el plan existió y sí sabemos que de alguna forma el gobierno inglés tiene que haber traspasado este interés a San Martín para que lo desarrollara, ¿te fijas? No se sabe porque evidentemente que son cosas que están ocultas, digamos, nunca se revelaron, no hay una carta que lo mencione expresamente, digamos. Pero sí está, el plan existió, fue encontrado hace algunos años atrás, digamos, en documentación que se mantiene en la Cancillería inglesa. Y bueno, y lo demás es hilar los cabos nomás, ¿te fijas? Pero para poder construir historia hubo que, en ese caso, ficcionar esa idea de un grupo conspirativo, digamos, para darle a la historia más contenido y que sea más atractiva también, digamos. Bueno, siempre se ha sabido que los masones han sido una fuente inagotable de historias, aparecen en distintos momentos de la historia universal y también de la historia latinoamericana. Y yo quiero preguntarle, también aquí en este libro aparecen los masones. ¿Muy fascinante escribir acerca de los masones específicamente? Lo que pasa es que los masones son una organización secreta, muy antigua y que tiene una simbología y una caracterización que es muy atractiva, digamos. Tan atractiva como podría ser a lo mejor la Iglesia Católica con su propia simbología, digamos, ¿te fijas? Pero en el fondo, claro, nosotros que hemos estado permanentemente impregnados de lo que es la Iglesia Católica, que no nos llamaría mucho la atención, quizás en otros países sí, digamos. La masonería, aun cuando tiene más de 100 años de existencia en nuestro país, por el hecho de tener esa actividad reservada, ¿no es cierto?, en alguna medida llama la atención. Ahora, evidentemente que también es cierto, ¿no es cierto?, que la masonería influyó en nuestro proceso independentista, pero es la masonería inglesa principalmente, ¿no? Porque la masonería que existe en Chile recién se constituyó como tal a mediados del siglo XIX y tiene una mayor influencia de lo que se llama el Oriente francés, claro, el Oriente de Francia, la masonería francesa, que por lo demás también se constituyó como tal a partir de la masonería inglesa. O sea, la masonería inglesa se expandió hacia el continente europeo, fascinante obviamente, pero en el libro la masonería tiene un rol en la medida de que todos estos personajes que formaban el grupo de los 7 inmortales eran masones, pero además ellos estaban en puestos muy relevantes de la administración inglesa. Entonces ellos se dan cuenta que ya no pueden invadir un territorio como Sudamérica tan fácil como lo pueden hecho en otros lados. Recuerda que después de la batalla de Trafalgar, Inglaterra, Gran Bretaña se va convirtiendo en una potencia mundial que persiste hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pero en Sudamérica intentaron invadir en la forma tradicional, o sea, invadieron lo que es hoy día Uruguay y Argentina en 1806 y en 1807, pero finalmente los criollos rioplatenses repelieron esa invasión y los ingleses tuvieron que, después de algunos meses, tuvieron que irse, digamos, y fue una derrota bastante complicada porque no era una pequeña división que haya venido, era prácticamente un ejército que fue formado para esta misión, digamos. Entonces, claro, lo que plantea el libro es que los ingleses consideran que una tercera invasión ya no era posible y por lo tanto ocupan este plan Maitland, que se llama, para hacer una invasión, digamos, pasiva, digamos, a través de una persona que les dé garantía y que en el fondo la gente que vive en estos territorios no se va a oponer. Entonces ahí aparece la figura de San Martín como este personaje que en el fondo decide llevar a cabo este plan. Claro, una parte de la historia que no se concreta en el fondo. O sea, estamos en la mitad de la historia, sí, o en el tercio de la historia, porque en realidad el libro termina cuando San Martín y otras personas más regresan, sí, o llegan a Buenos Aires. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, en el segundo libro se va a relatar
todo el proceso de la construcción de la logia lautarina y va a venir todo un proceso de lucha, digamos, tanto interna como con el gobierno español, digamos, o con los representantes del gobierno español en Sudamérica. Digamos. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, la historia ya la sabemos, fueron derrotados, pero hay cosas muy interesantes porque en fondo, por ejemplo, en este libro se relata que San Martín y Carrera se conocían desde España, digamos, cosa que nosotros en general no lo apreciamos de esa manera, como que nunca no se habían conocido. No existe una certeza absoluta, pero los antecedentes que hay es que Carrera y San Martín deberían haberse conocido porque ambos estuvieron en la misma ciudad, en Cádiz, que era el único lugar que sobrevivió a la invasión francesa. O sea, el único lugar donde los franceses no lograron llegar fue a Cádiz y todas las fuerzas militares que rechazaban a los franceses finalmente tuvieron que estar ahí y claramente en el mismo momento que fue en el año 1811 más o menos, coincidieron ambos, digamos. Entonces, lo más probable es que se hayan conocido, además que tenían amigos en común, y por lo tanto, claro, son personalidades distintas, porque San Martín era un soldado profesional, eminentemente apegado a la verticalidad del mando, en cambio Carrera era digamos, un militar mucho más díscolo, que él no estaba dispuesto a ser mandado, sino más que nada mandar, digamos. Tenía un proyecto personal súper fuerte y por lo tanto no le servía a San Martín para los intereses del proyecto, del plan que él había acordado desarrollar. Pero en fin, así es la historia. Digamos. Qué bueno que lo menciona porque justamente a raíz de que ya se ha escrito este libro, se ha lanzado, muchos han leído Masones y Libertadores, queda también la idea de que la historia continúa y por eso sería bueno que nos pudiese contar exactamente qué es lo que viene. Vienen dentro de la trilogía otras historias, ¿con qué nos vamos a encontrar dentro de poco? Hay como algunas partes de la novela que no se entienden si no se leen los restos de la historia. Por ejemplo, se menciona al duque de Alburquerque en alguna parte, digamos, que fue un militar español al cual Carrera le tenía mucha admiración y ahí hay que desarrollar un poco más la historia, digamos. También se mencionan algunos otros generales españoles, se menciona también un poco al duque al vizconde de Wellington, todavía no era duque de Wellington, y también al final del libro se menciona la figura de Lord Cochrane. Entonces todo eso se va a ir desarrollando progresivamente y además en los otros libros, bueno, en alguna medida me voy dando ciertas licencias porque voy ficcionando un poco más, digamos, o sea, quizás eso no se note tanto ahora, pero por ejemplo tampoco tenemos mucho antecedente de lo que era la logia lautarina, entonces hay que construir como esa idea, cómo nace, te fijas, cómo actuaba, su rito quizás, ahí va a haber algo que a lo mejor va a ser más ficcionado. Y en la tercera parte, claro, yo ahí me doy una licencia porque en la tercera parte es cuando Carrera va a Estados Unidos y claro, el viaje de Carrera a Estados Unidos es igual mucho más complicado de lo que uno imagina. Él tuvo problemas de dónde llegar, del idioma, de convencer a ciertas personas de que en fondo lo ayudaran. Yo lo enriquezco más esa historia porque en fondo lo que me interesa es mostrar que un chileno estuvo en un lugar muy importante y lo hizo por su esfuerzo propio, digamos. En el fondo, en la tercera parte hay un poquito más de ficción porque, por ejemplo, ahí se van a conocer, cosa que nunca ocurrió, digamos, Carrera con Bolívar. Porque cuando Carrera llegue a Estados Unidos le van a encomendar una misión que ir a rescatar a Bolívar a un lugar donde lo tenían los españoles.
Lo que pasa es que Bolívar también tuvo momentos de derrota. A fines de 1815, principios de 1816, no se sabe mucho dónde estuvo, digamos. Se entiende que estuvo en Jamaica, pero en realidad desapareció como de la escena pública. Entonces eso me permitió a mí darme una licencia en el sentido de crear una historia justamente en ese momento en donde no hay antecedentes que él haya tenido una participación pública relevante, digamos. Lo que pasa es que él estaba en fondo exiliado en Jamaica y no tenía recursos, estaba solo, digamos. Finalmente él obtiene el apoyo del presidente de Haití para hacer un ejército para retornar a Venezuela. Entonces, en la tercera parte me hago esa pregunta, ¿dónde está Bolívar? Y ficciono una parte que en definitiva lo hago porque siempre me llamó la atención que por qué estos dos personajes que eran tan importantes para Sudamérica y para cada uno de los países nunca tuvieron la oportunidad de conocerse. Sí tuvieron correspondencia común porque Carrera tenía un pariente que era un sacerdote de apellido Cortés de Madariaga, que él participó de las luchas de la independencia en Venezuela. Y a través de él le envió algunas cartas a Bolívar dándole a conocer su pensamiento, que en realidad el pensamiento de Carrera era mucho más americano de lo que uno piensa. Él tiene una mirada bien americana de que en fondo la independencia de este sector del mundo tenía que ser en todo el continente, ¿no? Una mirada común, qué sé yo, republicana, pero no tenemos antecedentes de que se hayan conocido personalmente, ¿no? Entonces ahí tenemos más ficción para más adelante, ¿no? Bueno, el libro ha tenido una importante aceptación en el público. Nos encontramos con un texto que durante muchas semanas ha ocupado los primeros lugares de venta. ¿Qué le ha parecido a usted en particular la recepción del público a este libro y que obviamente haya concitado tanto interés de parte del lector chileno? Bueno, lo tomo con mucha sencillez, con mucho agradecimiento a los lectores. Yo creo que ellos en el fondo han encontrado en el libro una oportunidad de conocer más sobre la historia de Chile. Yo he hecho un esfuerzo yo he hecho un esfuerzo para que el fondo sea un libro muy contundente, en el sentido de que no se trata meramente de historias pequeñas o de anécdotas o de la farándula de la historia, digamos, que quizás es una opción en algunos casos, pero yo quise construir como he dicho en alguna oportunidad, una especie de Harry Potter para adultos, digamos. O sea, esta es una trilogía, pero puede transformarse en algo más, digamos. O sea, puede haber una segunda trilogía más adelante. Hay varias historias más que por contar. Sí, claro. Por ejemplo, la historia de Lord Cochrane es una historia que hay que contarla con más detalle. Él viene a Sudamérica, pero su intención era ir a rescatar a Napoleón. Entonces ahí hay todo un mundo, digamos, que se abre con Napoleón, con Lord Cochrane y también con los franceses que llegaron a Estados Unidos huyendo después de la derrota de Waterloo. Incluido el hermano de Napoleón, que era José Bonaparte, que vivió en Estados Unidos y que Carrera lo conoció. Entonces hay algunos oficiales franceses u oficiales europeos que pelearon en la Grande Armée, en el ejército francés, que vinieron a Chile y que vinieron con Carrera. Por ejemplo, Bochef, por ejemplo, Rondizoni, que era italiano, pero que en fondo estaba en el ejército napoleónico. Entonces, todas esas historias son entretenidas de contar. Por eso digo que yo creo que esto tiene historia para harto rato. Bueno, esta parte inevitable que nos podamos referir a esta moda, a estos libros de historias que obviamente han venido naciendo acá en nuestro país de la mano de Francisco Ortega, con Logia. Hace poco, ya unos días atrás, ha lanzado la tercera trilogía, ¿no es cierto?, con Andinia. Está Jorge Baradí también con Historia Secreta de Chile, Carlos Vaso con Código Chile, que también va a lanzar pronto la segunda parte de ese libro. Es un poco entrar en esta moda de los libros de historia que buscan quizás contar cosas que no se conocen mucho de la historia formal. Bueno, hay que decirlo, yo tuve la suerte de que Francisco Ortega me apoyara para la publicación de este libro, en el sentido de que él cuando yo lo conocí, porque en fondo a través de un tercero pude lograr hablar con él, o sea, primero que la historia sea más accesible, que yo creo que eso es muy importante. Lo que pasa es que en Estados Unidos, sobre todo,
pero en general en Europa también, la gente que produce ciencia, la producción científica, va de la mano con la divulgación científica, ¿te fijas? Entonces, evidentemente que acá en Chile quizás eso hay un camino más por recorrer. Es decir, un investigador debe no solamente publicar sus investigaciones, sino también tiene que ir más allá en la divulgación de la propia investigación o ciencia a la cual está escrito, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué? Porque de fondo muchas veces la ciencia está localizada o vinculada a un sector específico de personas, digamos, que se reúnen para tal efecto y comparten sus planteamientos y sus descubrimientos. Pero creo que también las personas comunes y corrientes, qué sé yo, que no están en el mundo de la ciencia, también les interesa, y para eso hay que tener un lenguaje más abierto, más llano, más fácil en alguna medida. Y yo creo que Jorge Baradí y el mismo Francisco Ortega, sin pretender a lo mejor hacer ciencia, porque de fondo ellos son escritores de literatura, en alguna medida hicieron lo que los historiadores en este caso no han hecho, digamos, con tanta profundidad como debería haber sido, digamos, que es hacer una divulgación, en este caso de la historia de Chile, con mayor pertinencia, digamos. O sea, es evidente que es necesario, que a la gente le interesa, que hay muchas cosas que de repente aparecen y no las sabíamos. Entonces, creo que estamos con un momento preciso y bueno, yo voy en la misma línea, digamos, o sea, de entregar el lado B de la historia, de dar a conocer algunos aspectos que no son tan conocidos como los que he mencionado, y haciéndolo entretenido, porque de fondo esa es la idea, la divulgación científica, o en este caso la divulgación histórica, tiene que ir de la mano con un aspecto, digamos, didáctico, de fácil lectura. En este caso, el libro, por ejemplo, mi libro tiene 400 páginas, ese igual es prácticamente el doble del libro de Jorge, pero también yo me hago cargo de que yo estoy construyendo una novela, te fijas, es algo un poquito más grande, y bueno, en el fondo ahí hay una mixtura, digamos, entre los hechos históricos, como digo, y la ficción, que me parece que es legítima si lo hacemos justamente desde la literatura, ¿te fijas? Evidentemente un libro que es desde la ciencia y que también puede ser de divulgación histórica, tiene que pegarse un poquito más a ciertos parámetros como una bibliografía, digamos, contundente, o el acceso a fuentes de autores que respalden bien tus dichos, digamos. En el caso mío, como es novela, yo no tengo que rendirle cuenta a nadie, digamos, ¿te fijas? Si quiero, me apego bien a los hechos reales, como lo he hecho, digamos, principalmente, o puedo, como lo voy a hacer más adelante, ir ficcionando un poco más, porque creo que mis lectores principalmente son lectores de que vienen de distintos lados, digamos, el lector común, digamos, que en fondo busca un libro para entretenerse principalmente. Bueno, Waldo, nosotros le queremos agradecer mucho que haya tenido el tiempo de poder contarnos todas estas historias y un poco también lo que ha significado para usted escribir Masones y Libertadores, y bueno, vamos a esperar también lo que se nos viene en el futuro con las segundas partes y tercera parte de este libro. Así que muchas gracias por la entrevista. Sí, también ahí yo a veces me engancho con estas grandes, digamos, películas que de repente aparecen en Masones y Libertadores. El subtítulo es El amanecer de la República, claro, que es como muy parecido así como al renacer de la fuerza, ¿no? Sí. Ahora estoy pensando en algo así como Masones y Libertadores, la venganza del imperio, que ya me están diciendo que se parece como al imperio contraataca, claro, pero en el fondo es porque, claro, el imperio español en este caso, y la venganza es porque de fondo viene toda por decirlo, la vuelta de mano, digamos, la historia hace 200 años atrás,
el Imperio Español recuperó en América prácticamente todos los territorios que pretendían independizarse en lo que en Chile se llama la Patria Vieja, en Venezuela se llama la Patria Boa, ¿ah? Y bueno, y después de ese aprendizaje de aciertos y errores, ahí después vino la definitiva, digamos, para la mayoría de los ex reinos españoles. Entonces queda mucho hilo mucha historia por contar todavía, y bueno, felicitarte por tu iniciativa y además saludar a los lectores de San Antonio y sus alrededores. Yo tengo muchos amigos en San Antonio, cuando chico había mucho yoyeo, ¿ah? También a la Roca Santo Domingo, así que tengo muy gratos recuerdos de esa zona, y como te digo, en Algarrobo empezó todo, digamos. Así que... Bueno, muchas gracias. Ya, a ti. Bien, así ha concluido la entrevista con Waldo Parra, autor del libro Masones y Libertadores, que nos ha contado bastantes antecedentes respecto de este libro, y obviamente vamos a quedar entonces esperando que se publique la segunda y tercera parte para completar esta trilogía. Agradecemos una vez más a la librería TXT Huérfanos, a Gladys Busto y a toda la gente de la librería que nos ha permitido hoy día estar en esta dependencia haciendo esta entrevista para todos nuestros televidentes acá en la provincia de San Antonio. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista. Ahora Canal 2 es Televisión San Antonio HD.